Henry. Buenas. Se, buenas, buenas. ¿Han tenido reflexiones, pensamientos, comentarios? ¿Qué? Cristian ha sido muy juicioso, él no ha faltado una sola clase, Carolina. Sí, lo sé, lo sé. A mí me gusta, pues estoy motivado por varias razones, porque me sirven mucho para mis clases, para muchas cosas que estoy haciendo actualmente. Ayer estaba viendo los cuentos que tú enviaste por WhatsApp, las historias, pero no me he Sí, decidido. Volviendo a mirar a ver porque estoy en la duda todavía de cuál escoger. sí, no, no hay afán. Estoy repasándolos a ver. Bueno, bueno, muy bien. Y reflexiones de lo que hemos comentado, de lo que pasó la última clase, del ejercicio, bueno. Bueno, pues a ver, así el hecho de encontrar esa voz propia hace importante, pues yo ahorita soy profe de artes y hablo mucho con los chicos de sexto sobre su identidad, tanto para Ujú. reconocerse ellos mismos como para definir límites con los otros, límites de ellos mismos. Y por lo menos esas charlitas de encontrar su voz propia me ayuda mucho para que ellos pues encuentren un poquito esa voz propia a la hora de hacer obras artísticas, porque creo que vienen dentro de los contratos académicos que normalmente hay, siempre les exigen a los chicos, no, es que tú tienes que dibujar perfecto en artes, tienes que ser perfecto escribiendo, tienes que ser perfecto. Y pues en artes, en esencia, lo que buscamos es que ellos exploren a ver qué hay, porque es que yo les digo a ellos, hay muchas artes, hay muchos tipos de artes. Entonces yo dedicarme solo a una por clase, pues es como complicado. Entonces quiero que ustedes busquen, ustedes que hablan desde ustedes. Y pues que ya la charla del domingo me ha servido mucho estas semanas como para reforzar un poquito de, chicos, hablen lo que ustedes son. ¿Sí? Que sea ustedes hablando. Yo no quiero que me hablen ni sus papás, ni las redes sociales, ni el internet, sino ustedes mismos hablando. Entonces creo que fue muy importante y por eso aprovecho mucho esto para saber qué herramientas puedo usar dentro de mi clase, dentro de mis cosas. Ok, muy bien. María del Pilar, ¿algún comentario, alguna inquietud, alguna resonancia que hayas tenido? Pilar, María, María del Pilar, de si pronto estás hablando está, tienes el micro apagado. No, no está hablando, no está. Bueno, yo me quedé como con muchos, bueno, ¿tú tienes algún comentario, Henry, alguna duda, alguna sensación o alguna cosa? no, 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 puedes continuar. Vale, yo tengo hoy, o sea, hoy tengo pues pensado proponerles un ejercicio, que es un ejercicio que es aprender a pensar con mentalidad de cuento. ¿Qué es mentalidad de cuento? O sea, si estamos hablando del trabajo del texto, yo he estado insistiendo mucho que texto no solo es lo que está escrito, sino es cualquier fuente de la cual uno se podría nutrir para hacer un material narrativo. Entonces, así como les decía, puede ser un texto, la película que me vi hoy, o puede ser un texto, un libro que me leí, o puede ser un texto, una noticia que vi en televisión, o puede ser un texto, unos gritos que oí en la calle y que me terminaron articulando eh, una inspiración narrativa, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es un cuento? El cuento es un mundo que funciona de buena manera, de una manera perfecta, como un mecanismo de un reloj, que de repente ese mecanismo deja de funcionar y todo el relato será cómo lograr que vuelva a funcionar. Hay una película de los años 90 que se llamaba A Contracara. Era con John Travolta y con Nicolas Cage. La historia cuenta la historia de un policía
al que un bandido que él persigue, por matarlo a él, le mata el hijo. O sea, el bandido le dispara, pero la bala atraviesa al policía limpiamente y en cambio él tiene a su hijo abrazado y la bala mata al niño que él tiene abrazado. Entonces, pues su vida peor, ¿no? Odia más al bandido, que es Nicolas Cage, y en un momento lo atrapa. Entonces ya como que todo el mundo dice, bueno, ya, por fin acabó esta persecución infinita y este dolor espantoso. Y el bandido queda como en un estado como en un coma. Y de repente le proponen al policía que ya que los dos tienen una configuración física muy parecida, que le van a quitar la cara al bandido y se la van a poner al policía y la cara del policía la van a dejar guardada para cuando vuelva a volvérsela a poner, más o menos. Entonces va avanzando la película, pero el bandido despierta sin cara y termina haciéndose poner la cara del policía y ahora el que era el bueno es el malo y el que era el malo era el bueno. La película tiene ires y diretes y miles de cosas, pero hay como unos signos muy precisos. Cuando al policía le quitan la cara para ponerle la cara del bandido, el policía tiene una cicatriz que le ha quedado de la bala con la que mataron al hijo de él. Él tiene la cicatriz en su piel, entonces se la tienen que quitar porque si no lo van a descubrir que no es el mismo torso del bandido. Entonces él dice que esa cicatriz se la tienen que guardar para que cuando vuelva él a tener su cara, pues le vuelvan a poner su cicatriz, su gran dolor de la vida, pues su recuerdo de su hijo. Cuando ya toda la película avanza y finalmente terminan venciendo al malo y volviéndole a poner su cara al policía, le van a poner la cicatriz y el policía dice que no, que ya él no necesita esa cicatriz, que él ya, digamos, ha superado el evento. Dentro de esa película, él termina criando el hijo del bandido, que más o menos tiene la edad de su hijo, de cuando su hijo murió. Entonces, ha ocurrido esto que quiero describir, un universo que funciona de manera perfecta, y cuando hablamos de perfección no me refiero a bueno o malo, sino que funciona. Siempre pongo, otro ejemplo que pongo es, aquella maestra todas las mañanas saludaba a los niños con un coscorrón en la cabeza. Eso no es que sea bueno, pero funciona. Todos los días la maestra recibe a los niños con un coscorrón en la cabeza, hasta que un día Pepito le devuelve una patada en la canilla. Ahí empieza el cuento. Es decir, no ocurre lo que siempre pasa, sino que el niño detiene el acto de la madre, de la maestra. Y van pasando cosas y cosas y cosas y cosas. En general, ese cuento terminará con, desde aquel día, la maestra recibe a los niños con amor en la frente, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, es un mecanismo que funciona de manera ideal, perfecta. Ocurre un evento externo que interrumpe el funcionamiento del mecanismo y todo el cuento ocurrirá intentando que el mecanismo vuelva a funcionar, pero cuando vuelve a funcionar ya no funciona igual, o sea, se ha transformado por la aparición de eso que ha interrumpido el intruso, digamos. El otro cuento que también lo utilizo yo mucho como ejemplo de un cuento es el ahogado más hermoso del mundo de García Márquez, donde es un pueblo jodido, cagado la costa caribe colombiana, seco, desértico, y un día encuentran un ahogado, el ahogado es rescatado por la gente del pueblo, la gente del pueblo no quieren devolver el ahogado al mar sin haberle generado una familia, entonces ahora todos son parientes, porque la una es la esposa, la otra es la moza, la otra es la madre, la otra es la prima, y así todos se emparietan, digamos, a través del ahogado que es el intruso que ha llegado. Y como el ahogado tiene unas características, el pueblo transforma sus características para poder ser el pueblo del ahogado. Entonces ahora el pueblo ya, aunque es desértico, tiene girasoles, ahora las sillas son más firmes, los postigos más altos, porque el ahogado es muy grande y muy fuerte, entonces hay que ponerle sillas para que él se pueda sentar y postigos de puertas por donde él pueda pasar sin tenerse que agachar. Entonces termina el ahogado más hermoso del mundo con una frase
donde dice que todos los marineros que pasan por delante de ese pueblo, que antes no era ningún pueblo, ahora cuando ven el pueblo dicen, ese es el pueblo de Esteban, que es el nombre que le ponen al ahogado. Es decir, el pueblo ya no es el mismo pueblo, es un pueblo que se ha transformado gracias al intruso. ¿Me hago entender lo que estoy queriendo decir? Entonces, ¿qué hace que un cuento sea un cuento? Es un encuentro de dos fuerzas, como mínimo, que se contradicen de alguna manera. Y al contradecirse, se transforman la una a la otra. El relato vendrá durante su desarrollo intentando recuperar el principio, es decir, la vida anterior al evento que lo interrumpió, pero por supuesto no se vuelve a lo mismo, sino que ya cuando vuelve a funcionar todo, vuelve transformado. ¿Mm? Oh, sí, dime, Henry. Sí, es algo similar a lo que propone Pligia cuando habla de que un cuento siempre cuenta dos historias, valga la redundancia, que van como en contravía y que se revelan hacia el final, ¿no? Que es posible Ujú. deducir las dos historias que están ahí. Una que es muy superficial, que es la que se cuenta, pero hay otra de fondo, que es la que lo enmarca, que lo abraza, ¿no? Y le da el sentido y la potencia que debe tener el texto. Tal cual. Hay una imagen que yo leí alguna vez que son dos ríos que se cruzan y todo el cuento intentarán regresar a sus cauces originales, pero al regresar ya regresan con la mezcla de las aguas, ya no son el río que eran antes. Han vuelto a su cauce, pero en el cauce ya no son el río que eran antes de haberse cruzado, ¿no? Eh, entonces, siempre que vas a eh, iniciar el proceso con un texto, sea el que sea, de las miles de características de las que he hablado, uno tiene que entender qué es lo que va a estar en conflicto en esa historia, qué es lo que choca. Cuando en el ejercicio de la semana con la sopa de piedra, eh, no recuerdo cómo se llama, no fue María del Pilar, creo, sino otra persona que fue antes, que fue la que yo le detuve y le dije, no, tú no me contaste el cuento, asumes que yo ya me sé el cuento. Pilar, eh, Pilar. Sí, fue Pilar. Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasó ahí? Que ella no me contó el cuento, porque ella no identificó los elementos que hacen que el cuento sea el cuento. Uno puede transformar la Caperucita Roja de mil maneras, pero independiente de si la pones en el siglo pasado o en el presente, independiente de si lo desarrollas de una manera o de otra, lo que sí tiene que pasar es que uno identifique que esa es la historia de la Caperucita Roja. La Caperucita Roja es una niña que atraviesa el bosque, se pone en riesgo, le advierten que no le haga caso a nadie, el lobo la interrumpe y el lobo presenta una amenaza real para la vida de la abuela y para la vida de Caperucita. ¿Qué significa amenaza real de la vida? Bueno, en un caso puede ser un monstruo de la pubertad, que es como se interpreta generalmente la Caperucita, pero puede haber miles de otros monstruos. Lo importante es que hay un ser débil que se enfrenta a un ser poderoso y peligroso y es expuesta a esa fuerza y por un agente externo se salva. Ese es el clásico cuento de la Caperucita que todos hemos oído. Yo eso lo puedo contar en cualquier contexto. A mí me gusta mucho que en las películas, ahora hay muchísimas películas de la Cenicienta, ¿eh? Modernas. Y uno ve la misma Cenicienta de el padre, la reina, la bruja, y la Cenicienta amenazada y las hermanastras, todo lo mismo, pero pues puedes contarlo en el siglo XII, en el siglo XXI o en el siglo 74. La cosa es tener claro el hilo que hace que la historia sea esa historia y no otra. Y eso me parece que es importante que ustedes lo comprendan, bueno, que todos lo comprendamos para poder
construir un relato por lo menos básico. Mi maestro de teatro decía que uno aprende una ortodoxia de un oficio para después poderla romper. Una de las grandes situaciones que nos encontramos a veces con los cuenteros en Colombia es que como es gente muy joven y urbana, desde que somos chiquitos todos hemos sido jóvenes y urbanos, es que no tenemos en la cabeza la estructura del relato, ¿m? Del relato simple. Inicio, nudo, clímax y desenlace, lo que cuenta un cuento tradicional simple, lo que cuentan los tres cerditos, lo que cuenta la Caperucita Roja, lo que cuenta las zapatillas rojas. Hay un conflicto principal que se desarrolla, algunos ganan, otros pierden y en general termina triunfando el bien de alguna manera. Pero pues si vemos el cuento de las zapatillas rojas, hay cosas durísimas. Hay versiones del cuento de la zapatilla roja donde la protagonista se tiene que cortar los pies, porque las zapatillas bailan tanto que le obligan a cortarse los pies. Si no se corta los pies no podría parar de bailar y moriría de tanto bailar. Entonces, ya el matiz o la brutalidad de la solución puede ser modificada según en qué contexto lo construyes, pero no puedes olvidar qué es lo que se pelea en esa situación. El cuento es una estructura simple, no es una estructura de novela. Es decir, en el cuento hay un protagonista al que le ocurren las cosas. Puede tener un antagonista, que es el que lo contradice. Puede tener personajes secundarios. Algunos pueden ser aliados y otros pueden ser enemigos gratuitos. Hay un autor ruso que se llama Vladimir Prop, que en la época de los estructuralistas rusos sacó como una estructura básica de todos los cuentos de hadas, donde dice, en todos los cuentos de hadas se pueden cumplir estas 33 funciones. Y cuando hablo de funciones son como acciones. Por ejemplo, el animal pequeño vence al animal grande. Al protagonista le aparece un enemigo gratuito. Al protagonista le aparece un aliado gratuito. Al protagonista le dan un tesoro. Al protagonista le roban el tesoro. Y Prop lo que hizo fue, digamos, sintetizar en eso que llama él funciones narrativas, cómo era el devenir de cualquier cuento de tradición y de hadas. Digamos, haber sacado a la vista una estructura tan profunda que además vos metés cualquier cuento en esa estructura y todos los cuentos cumplen con la estructura. Puede que no cumplan con las 33 funciones, pero cumplen con el camino de 7 funciones por lo menos, o de 11 funciones por lo menos. Y de esa manera se sabe que todos los cuentos caben ahí, pero no solo los cuentos de tradición, también los cuentos de literatura. Ahora, cuando estamos en una literatura contemporánea que es bastante menos narrativa, es decir, que ya ni siquiera los cuentos cuentan. Entre más contemporánea la literatura, más han sacado los relatos del ejercicio literario. Ahora los relatos los hace más el cine que la narración escrita. O lo hace más, en este momento, ni siquiera el cine, las series. Las series son las que están guardando el remanente de qué es una historia que te cuentan. Lo que pasa es que ya las series se han vuelto también retorcidas en la narración. Entonces, cuando quieren complicarte la pelea, te la complican, te la complican y te la complican y te la complican, pero si uno estructura básicamente, sigue siendo las mismas funciones de Prop, lo mismo que hacen los cuentos de hadas, lo mismo que pasa con los cisnes, lo mismo que pasa con el barba azul, son funciones que se mantienen y que según en qué contexto las aplicas a las estructuras y funcionan. Pero uno como narrador tiene que tener en la cabeza la claridad de qué es lo que estoy contando. ¿Mm? Entonces, ahorita estábamos hablando con Henry justamente de que para mí este horario está siendo difícil. ¿Eh? Entonces, hace 3 horas que yo venía del par de días que he tenido, la única misión era llegar despierta a esta hora.
Ese es el núcleo de la historia. ¿Sí? Digamos, voy a contar la historia de mi noche. Entonces, el objetivo cuando yo llego a la casa de Marina y habíamos hablado, yo iba a ir a cenar con unos amigos y mi amigo se puso malo, entonces le digo a Marina, le digo, ¿y por qué no nos vamos para un cine? Veamos a ver si podemos ir al cine. Hoy es el día del espectador. Entonces, claro, el objetivo, además de ver la película, es que si vamos a cine a las 8, vamos a estar saliendo de cine a las 10, vamos a estar cenando a las 10:30. Eso me da mi tiempo para que yo a las 12 todavía sea persona, digamos, no me haya caído el cansancio, no fue que cené a las 7 de la noche y vengo cansada y me dio sueño y tengo que de pronto hacer una siesta a esta hora me mata, porque cuando me despierte voy a estar en la mitad de la noche, entonces ni despierta ni dormida. ¿Ah? Entonces, el relato de mi relato es, principal objetivo de este conflicto es yo tengo que llegar a las 12 de la noche con la cabeza clara y estar despierta. Entonces, todo lo que se teje alrededor de las acciones de este relato obedece a lograr ese objetivo. Y claro, aparecen todas las cosas en contra. El cansancio, el hambre, el frío, el sueño después de comer, las cosas. Y esas son formas que forman parte de este relato. Estoy poniendo un ejemplo como muy pendejo, pero creo que es como contundente. Uno como narrador, al escoger el texto, uno tiene que decir, ¿qué? ¿Qué es lo que voy a contar? ¿Cuál es el conflicto aquí? Yo se los puse con el ejemplo, el ejemplo de la sobrina gringa, que son dos primos que se tienen que casar en el relato y en la primera escena se daña esa relación, entonces los primos ya no se van a casar. Y de ahí lo que tiene que interesarle al público es saber cómo van a volver a juntarse esos primos para estar casados. Pero si vos sos de una cultura donde el matrimonio entre primos está prohibido, pasa eso y se acabó el cuento, porque el público ya no quiere saber lo demás, porque para el público está muy bien que no se casen los primos y se acabó el cuento, porque el cuento depende de que la gente quiera que ellos se casen. Entonces, el descubrir eso, recuerden los primeros capítulos de todas las telenovelas de la vida, de todas las series de la vida. El primer capítulo es narrativamente impecable y te genera un montón de preguntas, un montón de inquietudes, un montón de ¿qué va a pasar? Termina ese capítulo y uno tiene que decir, quiero ver el siguiente. ¿Mm? Entonces, según la teoría de la telenovela, por ejemplo, las telenovelas los viernes pasan cosas buenísimas. El día viernes es cuando más pasa, cuando más queda en punta, porque tienen que garantizar que el lunes, pues es que ahora como esa no es la forma de la televisión, sino que es más en serie, lo importante es que el público que dejaste el viernes, el lunes regrese a ver la telenovela. Pero cuando el lunes la gente regresa a ver la telenovela no pasa nada. El lunes no pasa nada. El martes empiezan a darte un poco de respuestas de esa inquietud en la que quedaste el viernes. El miércoles aquello vuelve y sube en punta. El jueves resuelven ese conflicto y aparece el siguiente conflicto para que el viernes volvamos a quedar colgados de la brocha para volver a verla el lunes. ¿Eh? Ese es un poco el ejercicio que nosotros también construimos cuando narramos. Y eso implica unas decisiones y unos estatus de los hechos. No todo pesa igual, no todo vale lo mismo. Vos tenés que tener claro, yo siempre describo, cuento García Márquez, un cuento en especial, pero estudiando la preparación de ese cuento, que es El señor muy viejo con unas alas enormes, y después otro par que me interesan para contar oralmente, pues yo me doy cuenta que García Márquez escribe como un pentagrama. Es decir, son por lo menos 5 líneas narrativas paralelas, una de las cuales es la principal, pero él te va llevando en el dibujo, las otras líneas enriquecen la principal. Eso oralmente no funciona. Yo no puedo llevar 5 líneas narrativas oralmente, porque el público no, eso leído es una cosa, pero oído es otra. Entonces, cuando yo voy a transformar un libro, un texto de García Márquez a la oralidad, porque García Márquez parece muy oral, pero está completamente construido literariamente. Tiene la magia de parecer oral, pero la secuencia que tú estás siguiendo es una secuencia literaria.
Cuando yo eso lo tengo que transformar a la oralidad, yo no puedo repetir a García Márquez como un loro, porque no funciona, porque es muy denso para ser escuchado. Entonces yo digo, pucha, de estas 5 líneas narrativas, la principal en el caso de un señor muy viejo con las alas enormes es cómo descubren, cómo aprovechan al ángel, cómo el ángel acompaña a la familia y cómo el ángel se va. Eso es lo importante. Las otras paralelas, pues, en tanto me sumen a esa línea principal, me vale. Pero si no me suman, fuera, no me sirve. Así sea un texto precioso, así sea maravilloso. Y por eso es muy importante, por eso uno entiende a los autores. Yo me acuerdo que Jairo Aníbal, niño, decía, yo los adoro, pues porque Jairo Aníbal finalmente fue gran parte el causante de que la narración oral empezara en Colombia. Jairo Aníbal era el director de la Biblioteca Nacional cuando llegó Garzón Céspedes. Jairo Aníbal fue el que nos lo presentó a los estudiantes universitarios y él decía, yo me rompo el lomo encontrando un adjetivo escrito para que llegue un cuentero y me lo cambie, así como si fuera una galleta. Pero claro, es que para que un cuentero le cambie un adjetivo a Jairo Aníbal o le cambie un adjetivo a García Márquez, tiene que tener claro para qué lo está cambiando. Y que ese adjetivo literariamente tiene un sentido, pero oralmente yo necesito recurrir a otras herramientas para lograr la eficacia del relato, porque finalmente lo importante es que el relato sobreviva. ¿Mm? Entonces, María del Pilar, ¿apareciste? ¿Estás por ahí? Es que necesito ver si aparece porque les quiero proponer un ejercicio. Entonces lo van a hacer Cristian, Henry y si María del Pilar está, pero creo que no. Me parece que está conectada, pero no, o debe estar pudiendo oír la clase, pero no participar. Puede ser que esté en alguna otra cosa. Vamos a hacer una cosita, ¿m? Que se llama un que se llama pilo. Un pilo. Un pilo es un ejercicio de improvisación. El pilo traduce, la P es el personaje. El personaje es el protagonista, al que le pasan las cosas. Es el, digamos, el núcleo sujeto al que el evento de la historia realmente lo afecta. ¿Va? Entonces, el personaje no puede ser el camarero que iba pasando por la esquina, no, el personaje es el que está sentado en la mesa y está haciendo la negociación con el mafioso, por ejemplo. ¿Sí? Él es el personaje. ¿Mm? En la historia de Nicolas Cage y John Travolta, ellos dos son los personajes protagonistas. El uno es el protagonista, que es Travolta, y el otro es el antagonista, que es Nicolas Cage. Pero ellos dos tienen un estatus distinto al resto de los personajes. Y eso lo vemos clarísimo cuando seguimos una serie. Están los protagonistas y los de alrededor. Esos de alrededor, hay unos secundarios muy importantes, hay unos secundarios menos importantes y hay unos terciarios, digamos, que aportan como en el color local, mas no son los que están principalmente afectados. En todas las telenovelas está, o en las series está la historia de amor central, digamos, de la parejita protagónica, y otras historias de amor que se tejen a los alrededores que nos ayudan a que el color local aumente, que nos ayudan a desviar la atención, por ejemplo, para un paso de tiempo, que necesitamos que pase el tiempo en la relación. Entonces hay unos secundarios que nos ayudan a llenar ese tiempo y pues pasan cosas que al público le interesan, que está bien, pero el público siempre está interesado en saber qué pasa con los protagónicos. Ese es como lo central. Intención, la I, pilo, la I. La I es una intención. ¿Qué es una intención? Es como el mensaje de la historia. No se dice, eso tiene que ser como una adivinanza, como un acertijo. Entonces, la intención es lo que el público tiene que concluir por sí mismo al terminar de oír la historia. ¿Mm? Como cuando uno termina la historia y dice, a ver, el bien siempre triunfa.
O cuando uno dice, por ejemplo, los dichos, casi siempre funcionan como intenciones los refranes. A caballo regalado no se le mira el diente. Todo lo que sube tiene que bajar. No por mucho madrugar, amanece más temprano. ¿Sí? O sea, no es que sean dichos, pero sí tienes que sacar una conclusión de ese tipo de sabiduría, casi de dicho. A ver, Cristian. La clase pasada hablábamos un poquito de evitar un poco esa moralidad dentro de las historias, de no ser como si tan moralistas. En esta intención, pues eso de, o sea, cómo jugar en eso, que uno no se le vaya la mano de ser demasiado moral con la cosa. Claro, lo que hay que entender es que en el fondo toda historia tiene alguien gana y alguien pierde, y ahí estás marcando una línea moral. ¿Mm? Una línea moral donde estás diciendo el bien siempre triunfa o el mal siempre gana, o la justicia siempre triunfa o la justicia cojea, o sí. Lo que hay que tener claro es que esa intención es algo que el narrador tiene que tener claro. ¿Mm? Y que ahora tiene que esconderla. Nosotros acabamos de ver la película de María Callas. Y te están contando la historia de una diva de una época. O sea, una diva de una época hecha por Angelina Jolie, que es una diva de esta época. Entonces era muy conmovedor ver, la Jolie se hace un personaje precioso de María Callas, realmente precioso, pero hablábamos con Marina que es muy brutal porque realmente solo podrías equiparar a María Callas con una estrella del cine como la Angelina Jolie. Esas dimensiones, digamos, de fama mundial, de reconocimiento mundial, donde se reconoce un talento excepcional, en el caso de la Jolie una belleza excepcional y en esta película un talento excepcional. Entonces, pues por supuesto lo que te están contando es una vida donde una mujer no es dueña de nada. Ella era la gran diva, pero estaba completamente subyugada a ser un objeto de observación y de admiración de la cultura. Aunque ella era la que tenía el don y la voz, estaba sometida a una cultura, digamos, heteropatriarcal, montada, donde la sometieron, donde estuvo sometida, y ya lo que te están contando es el momento, digamos, de los últimos 2 años de vida de ella, que no canta, bueno, que está en sus asuntos, ¿no? Sí, Henry. Ah, no, es que tenías la manita levantada y no sabía si era la. Ya la bajé. Vale, gracias. Entonces, esa intención, Cristian, independiente de que no tiene que ser moralizante, sí tiene que ser clara. O sea, yo no cuento un cuento donde yo no esté de acuerdo con la manera como se resolvió el cuento. Cuento un cuento que es muy triste, que es la historia de una niña que se muere en una familia. Y he creado la niña y la gente se termina enamorando de la niña y riéndose mucho por las niñas, las rosas, las flores, las brujas. Hay una cosa ahí muy, muy emocionante. Y cuando la niña se enferma, yo lo cuento mucho para adolescentes, porque es un cuento que funciona muy bien para adolescentes, es muy emocional como son los adolescentes. Cuando la niña se muere, pues es terrible, porque la muerte de un niño nos entristece a todos. Pero además cuando no solo se ha muerto la niña, sino que después pierden a la bruja, termina siendo definitiva la muerte de la niña. Porque una cosa es perder a la niña y otra cosa además perder a la bruja que acompañaba a la niña. Entonces, claro, una amiga me decía, es que el cuento es muy duro porque al cuento siempre hay algo que sobrevive, que te dejan. Pero aquí, en este cuento en concreto, no te queda nada. Solo te queda la terrible pena de que no hay nada. Es que la frase era, la muerte de Alicia se vuelve definitiva y sin atenuantes. Ni la bruja viene a consolar al padre de la muerte de la nena. ¿Ah? Claro, no, ¿qué moral hay ahí? ¿Me entiendes? Pero a mí me parece de una hermosura, de una conmoción, de una realidad de la vida,
porque no solo se pierden las cosas, o sea, ya a lo largo de mi vida, a mí se me han muerto muchos mejores amigos, amigos de gente que además son gente muy buena, y muchas ratas que he tenido cerca siguen vivos. ¿Mm? Entonces uno dice, pero coño, habiendo tanta cosa, ¿por qué se tienen que morir los buenos? ¿Por qué le tiene que dar la enfermedad al mejor, a la persona más dulce, a la más encantadora? En cambio, esta rata, que no es sino rata, que a todo el mundo lo jode, que a todo el mundo lo caga, que a todo el mundo lo molesta, que a todo el mundo sigue vivo y de perfecto estado de salud. Y uno dice, justo. ¿Mm? Por eso yo cuento el cuento de Alicia, porque Alicia a mí me remece, porque, pucha, qué dolor, pero en la vida muchas veces perdemos lo más hermoso. Es lo más, la muerte es así y la vida también. ¿Mm? Yo lo digo, a veces la vida es insistente, como cuando ves aparecer una ramita entre dos losas de cemento y aparece la florecita y uno dice, pero ¿de dónde? ¿De dónde sacó fuerza esa ramita para sobrevivir? Pero asimismo, cuando la vida se quiere ir, es como el agua entre las manos. No hay nada que la detenga. Ni los rezos, ni la medicina, ni la sabiduría, ni el amor. Se va. ¿Y qué haces? Se va. Por eso yo cuento esa historia que para mí es muy triste, muy dolorosa, muy hermosa y muy real. Así es la vida. Esto a mí no me lo ha contado el cuento, esto me lo ha contado la vida. Y en ese cuento logro sintetizar esto que he recibido de la vida. Y se lo cuento a muchachitos de 14 años, de 12 años, ¿ah? Que se sienten plenamente identificados, que se conmocionan, que están en una edad muy sensible. Pero es esta cosa así como de, hombre, así es la vida. ¿Mm? Y lo vamos a compartir de manera poética, ¿no? Porque no es que haya una matasol, no hay, no, esto vamos a descubrir una realidad compleja, pero real. Bueno, Pilo, personaje al que le pasan las cosas, intención, digamos el mensaje general que debe transmitir la historia, lugar de la L, Pilo. La L es el lugar de donde pasan los hechos. ¿Mm? No es que iban pasando por un restaurante, que yo pongo en la improvisación lugar, un restaurante, y el protagonista pasa por delante de un restaurante y no pasa nada en el restaurante, no pasa nada con el restaurante, a nadie le importa el restaurante. Eso no es el lugar es el lugar donde pasan los hechos, donde lo más importante del evento ocurre. ¿Mm? Donde tiene que pasar, digamos, lo fundamental de la historia. Y finalmente, la O de Pilo es el objeto, un objeto mágico que ayuda a resolver la historia. Y cuando hablo de un objeto mágico, no necesariamente tiene que ser mágico. Una cosa es en Narnia. ¿Vieron Narnia, la película? ¿Sí? Henry, ¿la viste? Que hay un armario. Sí. Entonces, abren la puerta y atraviesan el armario y van a dar al otro mundo, al mundo de Narnia. ¿Mm? Esto es un objeto mágico visible, digamos, claro, obvio. Pero el objeto puede ser eh, la mesa en la cafetería donde se encontró la pareja. La, eh, Hay un cuento de Roald Dahl que se llama La pata de cordero, la pierna de cordero. En la pierna de cordero, un policía eh, tiene a su mujer embarazada, la mujer ya está como de 6 meses de embarazo, y algo está pasando que la mujer no entiende muy bien qué es, y ese día el marido llega y le dice que se van a divorciar. ¿Mm? Roald Dahl no te cuenta qué es lo que el marido le dice, pero el hombre se lo dice en 15 minutos. Ta, 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 ta. Esto se acabó, ábrase el parche, no la voy a dejar desamparada, pero ábrase el parche que esto se acabó. La mujer hace como que no lo hubiera oído. Y él le dice, no, no, o sea, no voy a comer aquí, no quiero comer aquí. Escúchame, nos divorciamos. Entonces ella le dice, bueno, de pronto voy a bajar a buscar algo para cocinar. Y la mujer sube con una pierna de cordero. El marido está de espaldas a ella tomándose un whisky. Y la mujer se acerca y sin pensar, ¡pa! Le da un patazo con la pata de cordero y lo mata. Entonces el hombre cae así, muerto,
Y ella empieza a pensar y diseña el plan. Entonces sale a la tienda como a comprar cosas porque dice que Patrick y ella, que siempre los jueves salen a comer fuera, hoy no van a comer porque Patrick viene como resfriado. Esto se lo dice al tendero. Compra las cosas que quiere, regresa a la casa y ahí, como si acabara de pasarle, encuentra a su marido muerto, llama a la estación de policía y dice que vengan, que Patrick está muerto. Llegan todos los policías, mete la pierna de cordero en el horno. Llegan los policías, empiezan a averiguar qué pasó, que cómo pasó, empiezan a verificar lo que ella está contando, a acompañarla pues en ese embarazo además, ese susto, empiezan a suponer que debió ser un ladrón que pasó mientras ella estaba haciendo la compra y empiezan a buscar el arma homicida porque evidentemente es un golpe seco en la nuca, ¿no? Va pasando la tarde y ya en la noche uno de los policías le dice, oiga, tiene algo en el horno. Y dice, ay, claro, la pata de cordero, porque nosotros íbamos a comer pata de cordero. No, no, por favor, cómansela, que yo no puedo comer nada. Entonces sacan la pata de cordero los policías y los policías buscando el arma homicida se comen la pata de cordero y así ella no puede evitar una sonrisa soterrada por allá en una esquina porque coronó el plan, ¿no? Ella no programó matarlo, no fue que todo ocurrió, pero en este caso la pata de cordero no es un objeto mágico, pero sí es el objeto que define toda la historia, en todo sentido, porque es el arma homicida, porque los policías se lo comen, porque termina siendo la perfecta excusa para que ella haya podido cometer el crimen. A eso me refiero cuando hablamos de un objeto. Yo le pongo el apellido mágico porque es un objeto que termina por desenredar toda la película. ¿Mm? Personaje, intención, lugar y objeto. Entonces, ahorita lo que yo les voy a proponer es que hagamos dos pilos, uno Christian y uno Henry, y los comentamos, ¿vale? Entonces, Henry y yo le ponemos el pilo a Christian y después Christian y yo le ponemos el pilo a Henry. Los demás que van a venir el domingo van a querer hacer el pilo, pues lo hacemos ese día con los demás, porque es un ejercicio muy bacano para hacerlo con todos. Pero vamos a hacer un pequeño borrador. Entonces, varias cosas que son importantes. Cuando Henry y yo le asignemos el pilo a Christian, tenemos que pedir un pilo complicado. Yo no le puedo proponer a Christian, por ejemplo, personaje, un camello. Intención, no hay mal que dure 100 años y cuerpo que lo resista. Lugar, el desierto. Y objeto, una cantimplora. Porque ahí está el cuento de galleta, facilísimo, ya está hecho. Mejor dicho, con un poquitico de pensar, uno ya tiene armada esa historia. Está galleta, no. Yo le voy a proponer un personaje que sea una partera, una intención que sea a caballo regalado no se le mire el diente. Un lugar, ay, perdón, que sea Saturno y un objeto que sea una matera, un cesto de plantas para los que no son colombianos, sí, donde pones las plantas. Y tienes un minuto y logra cazar todo eso dentro de un relato. ¿Mm? Te daré un minuto para reflexionarlo, pues para articular la historia, y después tienes que contarlo mínimo 2 minutos y medio. Porque esa es la otra, porque es muy fácil esto hacerlo en una línea. Claro, improvisas y lo que hiciste fue articular los 4 elementos en una frase, no tiene gracia. Yo necesito que te demores 2 minutos y medio llenando de sentido esa historia, armándola, construyéndola, amarrándola, desarrollándola y resolviéndola. Hay cosas que son súper importantes. Por ejemplo, cuando esto se hace en grupo, el grupo tiene que ayudar a darle ideas del desarrollo de la historia al que va a salir a contarla o a los que van a salir a contarla. Ideas de, mira, entonces uno lanza lo que se llama perfectamente en dramaturgia un arco narrativo, un arco dramático, donde uno dice,
quiero comprar una toalla y logro comprar una toalla. En el mundo en que no hay toallas. Y ahora invente cuál es el mundo en el que no hay toallas. Por ejemplo, venía un río de hormigas caminando. Y de repente se encontraron un bosque de azúcar. Pues hombre, las hormigas comen azúcar. Entonces ahí estamos asociados y ya tengo un arco narrativo, a menos de que sea un combo de hormigas diabéticas. Y llegaron al bosque de azúcar. Entonces ahí tengo un conflicto. ¿Cómo hago que estas hormigas sobrevivan a pesar de que son diabéticas dentro de un bosque de azúcar? ¿Cómo lo van a lograr? Si lo van a lograr, si no lo van a lograr. Espero que sea claro. ¿Me lo entienden? Entonces, Henry, vamos a ser muy malos, porque después vamos a ser muy malos contigo y le vamos a dar un pilo a Cristian, le vamos a dar un minuto para que piense. Yo, mientras tanto, voy y cojo una botellita de agua. Entonces, pongámosle el pilo. Personaje, Henry, pongámosle el personaje a Cristian. Una pluma. Personaje, una pluma. ¿Es una pluma de pájaro o una pluma de escribir? Una pluma de pájaro. Ah, una pluma de pájaro. Una pluma de pájaro, eso. Fíjense, es una pluma el protagonista. No es que el protagonista tiene una pluma, ¿vale? Porque entonces ya la pluma no sería un protagonista, sino sería un objeto. Sino que a la pluma es a la que le tienen que pasar. La pluma tiene que tener una personalidad, tiene que tener algún tipo de humanización o animalización, o tiene que tener personalidad. Personaje, una pluma. Intención. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Lugar, Henry. El océano. El océano. El océano. Eso. Y el objeto, un ventilador. ¿No? No la Entonces, tiene nada fácil. exacto, tiene personaje, una pluma, intención, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, lugar, el océano, y el objeto, un ventilador. Entonces, tenés un minuto, Cristian, para pensar. Varias cosas, no lo escribas, piénsalo. Confía en tu primera idea. No pienses que las ideas son tontas. Cualquier idea puede servir, no tiene que ser brillante. Lo importante es tirar el arco narrativo, el arco dramático y seguirlo. ¿Vale? Bueno, te doy un minuto y mientras voy a traer agüita. Bueno, yo también voy a traerme un tintico. ¿Listo? Vale. Son las y 55, te doy hasta las y 56:30. Vale, ya vengo.
2 minutos tuviste. Estaba botada de tiempo. Listo, listo. Bueno, se me Henry ocurrió ya volvió. a Henry y arranco. A ver. Sí, creo que tengo una idea. A ver. Bueno, sí, tengo la idea. A ver cómo me va. Me voy a abrigar un poquito, que hace un frío. Uy, Un frío perro está haciendo. Joder. y nosotros de latinos allá es que sufrimos. No, pero es que cayó como ellos llaman un viento polar. Entonces hasta en Madrid está nevando. Ah, Claro, como es una ciudad tan polucionada, no es lo mismo, pues no cae la pelotica, pero cae agua nieve. listo. Vamos a ver. Hágale pues. Conocemos las gaviotas. Voy a pedir que ponga el retorno. ¿Listo? Ya. Ahora sí. Todos conocemos las gaviotas y sabemos que todos los animales estamos hechos de células y que todos son organismos vivos. El cuento es que esta gaviota, y como todas las gaviotas, pues todas tienen plumas y cada pluma es un ser vivo. Y de todas las plumas que tenía esta gaviota, había una que no estaba de acuerdo con su vida porque es que era una pluma de la cloaca. Y entonces siempre estaba untada de mierda esa pluma. Y esa pluma, su sueño era poderse limpiar algún día. Es que no había nada más, era su sueño, era por fin un día salir de la cloaca para poder estar limpia. Voy a poner. Y ay, me perdí ahí porque estaba viendo el mensaje de María Pilar. Y ese era su sueño, el estar limpia. Y no sabía qué hacer y ella intentaba todos los días buscar el pico de la gaviota cada vez que ella se despulgaba, a ver si de pronto entre cada picada lograba desplumarse y salir y huir hacia el océano para poder caer en el agua y limpiarse y por fin ser libre. Y así pasaba y pasaba el tiempo y veía cómo la gaviota envejecía y comenzaba a perder sus plumas, pero ella nunca se caía. Cosas de la vida, ¿no? El cuento es que ya la gaviota en su último vuelo, por lo general las gaviotas van y se meten hacia el mar y allá se pierden y allá mueren. Y la gaviota pues iba con sus últimos esfuerzos, esta pluma tratando de soltarse por fin para limpiarse y decía, ya, esta gaviota sí se va a morir, ya me puedo limpiar, ya me puedo caer al océano y echarme un bañito. Y la pinche gaviota va y cae en un barco. Y la gaviota apenas, la pluma decía como, no puede ser, no voy a poderme limpiar, solo necesito agua de océano para limpiarme. Pero tanta suerte tuvo que la gaviota cayó muy cerca de un ventilador y el ventilador tuvo las fuerzas suficientes para arrancar esa última fuercita que tenía agarrada esa pluma a la cloaca de la gaviota y pudo soltarse. Y la pluma pudo salir sonriendo mientras decía, esta vida de mierda se acabó, por fin me iré al océano a echarme un baño. Eso, Muy bueno. Una historia muy buena, con muchas imágenes poderosísimas. Le Creo que fluyó. solo Eso se llama pajazo mental. estuvo muy bien, estuvo un poco corta, pero estuvo muy bien la estructura, estuvo muy bien el manejo del personaje, el conflicto, digamos, como el contradictor. Estuvo muy bien, de verdad te digo. Henry, si le dice lo de María del Pilar, le dice que no puede ni prender el micrófono ni cámara, que porque está inhabilitada. Inhabilitado. Se te apagó tu micrófono ahora. Pues es raro, déjame, yo miro la configuración, pero no, todos pueden participar. Si tú puedes participar y Cristian también, debe ser un problema de su computador. Yo le diría a María del Pilar que salga y entre. Y entre nuevamente.
porque yo no tengo nada configurado extraño, todo el que tenga el enlace puede ingresar sin problema. Bueno, ahí salió. Démosle un segundito a ver si logra entrar para que vea el cuento de Henry. Entonces vamos a hacerle la maldad, Cristian. Bueno, yo no tengo tanta creatividad como Cristian. El hombre es ¿Cómo que no? experto Si en... usted es poeta. No, señora. Estuvo difícil, yo estaba echándole yo como... Pero fue muy lindo, estuvo muy bien, estuvo muy bien, estuvo muy bien. A ver, ahora sí, María del Pilar. Tú Ay, qué tenías pena que salir y volver a entrar. que me impedía por la grabación, pero era yo. Ah, vale, vale, bueno, bueno. O sea que vas a hacer pilo tú también. Sí, O sea, todo lo has oído, lo que no podía hacer era participar. más o menos. Bueno, ahora vamos a ponerle entre María del Pilar, Cristian y yo el pilo a Henry. Vamos a hacerle una maldad, a ver, personaje para Henry. María del Pilar, ponerle el personaje a Henry. Una botella de esas que lleva mensaje de rollo de las que antiguamente tiraban al mar a ver a quién le llegaba. Ajá, una botella con mensaje, vale, en el mar. Intención. Piensen en un dicho, en un refrán, que eso nos Perdón, simplifica la intención. a caballo O sea, regalado. eso nos simplifica para esto, por lo que estamos haciendo. A Yo caballo diría que regalado, no sé. era alguien. Me Diga como parece a un poco botella, directo con la a, botella. a botella regalada no se le mire el colmillo más bien. Porque puede No, que no es un porque la dicho. idea es que sea una intención más difícil, Ah, ok. algo que le complique la vida. A ver, recuérdenme refranes, otro Mm, refrán. Al que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Bueno, el que a buen árbol se arrima, a buena sombra le cobija. Lugar, un desierto, ¿no? Y objeto, objeto, una aguja, una aguja, Yo estaba pensando en unos flotadores de piscina. unos flotadores de piscina. Bueno, eso sí está jodido. Bueno, entonces, personaje, una Una, botella con un mensaje. Intención, el que a la, buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Lugar, un desierto y objeto, unos flotadores de piscina. Henricito, tenés 1 minuto y medio para pensar. Acordate, el arco narrativo, vos decís cuál es el problema que voy a diseñar tal y eso lo sigues, no lo valores, porque como tú eres poeta, a ti te gusta que las cosas te queden bonitas, no, simple, lo que te llegue a construir, ¿vale? Tenés 1 minutico.
Está bien complicado. Sí, sí, creo que me pasé. No te compliques, no te compliques. Toma decisiones simples y el arco narrativo. La forma más rápida de... Bueno, don Henry, adelante. Bueno, no lo tengo, pero voy improvisando el camino. Ajá. El pirata Zanahoria, un pirata de vieja data que había cometido muchos crímenes y de los cuales se sentía en ocasiones arrepentido y en otras no, tenía un amor verdadero. Pero este pirata, por algunas extrañas razones del destino, se perdió. Su barco andaba a la deriva, no tenía rumbo, no había para dónde llegar, y él, sintiendo o presintiendo ya el fin de sus días, quiso poder comunicarse con su antiguo amor, que era María, una, una chica muy bella, muy hermosa. Entonces, ya en sus últimas trató de conseguir algo con que aferrarse para poderse comunicar, pero en medio del mar imposible, no existía el internet, no existía el WhatsApp, no existía absolutamente nada de esto. Y tampoco tenía tinta ni papel, absolutamente nada, todo se había ya perdido. Lo único que encontró fue una aguja y un trozo de papel, un trozo de tela. Decidió que eso sería la salvación, cogió su aguja, cogió un poco de hilo y empezó a engranar una serie de palabras, tratando de articular a lo mejor posible. Lo envolvió muy bien y lo metió en la botella y lo lanzó al mar. Poco tiempo después, el barco por fin claudica y el capitán Zanahoria muere. La botella viaja por el océano sin rumbo, sin destino alguno, mientras María espera muy ansiosa poder tener noticias de su amor, de su amante, de aquel que le había dado tantas pasiones, pero no llegaba ninguna noticia. La botella, por arte y magia, llega al desierto. El viento la arrastra, la arrastra, la arrastra hasta llegar a un pequeño oasis. Y allí un camello, que también estaba pasando las últimas, que no tenía nada absolutamente que comer, pues se dio cuenta que la tela al mí tenía como unos colores muy vivos y parecía como frutas. Con una pata la rompió, cogió el pedacito de tela y se lo comió. A caballo regalado no se le mira el colmillo. Pero Medio ese no era el improvisado. mensaje. Sí, a caballo. Ah, no, era que a que a buena sombra se arriba buena. Bueno, el caballo, el camello también se arrimó a buena sombra porque estuvo en el oasis. Bueno, la Bueno, intención la no se intención no dice. te dije. Estuvo Estuvo buenísimo, buenísimo, Henry, Henry, pero pero fíjense la fíjense la fuerza que fuerza tuvo, que tuvo, porque tiene porque eco tienen eso. esto. Esto. Ay, ay, ay. Fíjense la maravilla de personaje que fue el pirata Zanahoria. El pirata Zanahoria se comió todo, de tal manera que el protagonista no fue el frasco ni el mensaje, porque el pirata Zanahoria tenía mucha más fuerza y garra como personaje que la botella, que también eso es lo complicado cuando el personaje no es un personaje directo, sino un personaje cosa, ¿no? Eh,
Me parece que teníamos posibilidades interesantes, porque bueno, quiere mandarle un mensaje, escribe el mensaje, pudiste haber escrito el mensaje o dicho, voy a morir en esta tal, y entonces quiero dejar esta huella mía aquí contigo para que algún día llegue a tu vera y tal. La botella naufraga, por ejemplo, él muere, pero la botella va navegando, navegando, y recorre distintas playas y recorre distintos sitios y es ignorada y por fin llega un día a la orilla de María, ¿ah? Que casualmente encuentra la botella, y ahí podemos ir encontrando, porque por ejemplo puede llegar a una playa donde hay vidrios y los vidrios han sido pulidos por años. Entonces la botella se da cuenta que se ha encontrado con otras como ella, que ahí ha habido botellas y que este es un buen lugar para morir o para quedarse a vivir porque está con otros parecidos que también son de cristal, pero estando ahí un día con su mensaje en la barriga que le genera bostezos y ganas de moverse, pero claro, ya no está en el agua, ya no puede navegar. No, o sea, ¿ves? Puedes hacer un montón de cositas hasta llegar a donde María y que ese rezago que el pirata ha dejado guardado en la botella haga que la botella tenga el peso personal que tenía el pirata zanahoria. ¿Sí me pillas, Henry? ¿Mm? Em, pero es que te da como, bueno, no te da sustico cuando se da el vértigo de este tipo de creación así improvisada. eh, Empiezan a aparecer un montón de cosas que vos ya tenés, que son las imágenes, por ejemplo, tenías lindos imágenes, lindos personajes, sí o no, no me lo estoy inventando, iban saliendo un montón de cosas, que hay que aprovechar el problema, en el mismo problema está la solución, que esa es una ley del teatro. Si te entregan el cacharrito para untarte los labios, y te estorba este cacharrito, tiene la misma solución que puedes hacer con él. Ya no lo vas a usar para limpiarte los labios, sino para rascarte un oído, o para pintarte las cejas, o para pintarte los labios, o qué, ¿sí? ¿Cómo descubrir en el problema la solución? Muchas gracias, Henry. Ya me voy a quedar con ese pirata zanahoria jodida. Es que el pirata zanahoria, que ahorita les voy a leer los cuentos, es que estamos trabajando con los chicos y ellos están trabajando en una serie de textos, de cuenticos pequeños, ¿no? Y lo tomé de ahí, de uno de los cuentos de los niños. Ahora chévere que lo Claro, escuches. vale. María del Pilar. Me tocó. Vamos a ponerle el pilo a María del Pilar. Personaje. Busquemos que sea un personaje. Personaje puede ser un marciano. Personaje puede ser, pues, no sé, Un un habitante, boxeador. ¿Un qué? ¿Un qué? un habitante de calle. Un habitante de calle. Intención. No me parece un buen personaje para María del Pilar porque María del Pilar es muy política. Ah, Entonces, al ok. ponerle tú un habitante de calle, le estás dando, digamos, un recurso fácil para ella. Porque o nos sale con un cuento político, o nos sale con una denuncia, o no, hay que darle un personaje que para ella no sea tan fácil de situar. No es solo todo lo que brilla. Exacto, esa es la intención. Pero el personaje, pongámosle un boxeador. Personaje, un boxeador, no todo lo que brilla es la intención. Lugar, Un parque infantil. un parque infantil. Y objeto, Un balón de fútbol. parque infantil, balón de fútbol. No, algo un poco Ah, ok. más lejano. Un Una croissant. nave espacial. Oh, también.
Entonces, María del Pilar, personaje, un boxeador. Intención, no todo lo que brilla es oro. Lugar, un parque infantil. Y objeto, una nave espacial. Tienes 1 minuto. Bueno, ¿listo? Bueno. Listo, Este listo. cuento se llama Todo por el oro. Bueno, un boxeador ya retirado, ya había recibido muchas peleas en su vida y ya había decidido que quería tener una vida tranquila. Y un día su nieta lo invita a pasear hacia el parque y él se da cuenta que hay entre las curiosidades que tiene el parque, hay varias atracciones como mecánicas y hay uno que le llama poderosamente la atención y es una nave espacial, un ovni. Y le llama la atención porque él siempre ha tenido una idea que cuando era niño había sido abducido por los alienígenas. Y todo ese sueño, porque fue más bien como un sueño, era que los extraterrestres venían acá a explorar con los humanos como parte de sus ensayos de laboratorio y a convertir la fuente del agua, era el oro para estos extraterrestres. Entonces, cuando la niña le pide que por favor le compre la boleta para poder subirse a la atracción mecánica que es el ovni, y la niña sube, en el momento en que ya termina la atracción mecánica, todos los niños van bajando, él se está dando cuenta que la nieta está como demorada. Entonces se preocupa mucho y le pide al señor que está pendiente de la puerta que por favor lo deje entrar para ver qué fue lo que le sucedió a la niña, que por qué no sale. Y entonces la niña está metida como de cabeza detrás de la silla donde le correspondía con su cinturón de seguridad. Y entonces le dice, abuelo, abuelo, es que ahí está. Y él no sabe qué es lo que está mirando. ¿Me ayudas? Entonces le pide al señor que si lo deja entrar a la atracción mecánica porque la niña parece que está atorada y no puede salir. En realidad ella no está atorada, sino que está buscando algo debajo de su silla. Y entonces como su bracito es como tan cortico, le dice, mira abuelo, es que ahí está, mete tu mano que tú sí alcanzas. Cuando el abuelo, el boxeador, mete la mano, se da cuenta que hay una pieza como amarilla, como dorada, y cuando la coge y la saca, baja con la niña, salen y dice, abuelo, abuelo, muéstrame que estoy segura que es un anillo de oro. Cuando él abre su mano, es un anillo dorado, pero es de plástico. Y le dice, no, mi amor, no todo lo que brilla es oro.
Más o menos. Ay, no te oigo, Caro, se te fue El micrófono. Sí, el cuento está muy bueno, pero lo dejaste caer al final, porque, insisto, la intención no se dice, ¿Cuál era la intención? no todo lo que Pero brilla es oro. no todo lo que brilla es oro. Y es una intención, no es un texto que uno denuncia o enuncia, es un mensaje subterráneo que el público concluye cuando oye la historia. Y Ah, era yo no lo maravilloso. tengo que decir. No, no, no. Y además es eso, es una cosa que el público concluye. ¿Mm? El bien siempre triunfa. No todo lo que brilla es oro. A caballo regalado no se le mira el diente. Todo lo que sube tiene que bajar. Esas son conclusiones que el público saca como el mensaje. ¿Qué mensaje? Si le preguntaron al público qué mensaje tenía el cuento, fíjense que el público le dice a uno, ay, me encantan los mensajes de sus cuentos. Y uno dice, no, pero yo no estoy diciendo ningún mensaje. Pero han traducido a una comprensión moral el relato. Entonces, cuando María del Pilar lleva el cuento tan bien y está la niña allá metida, sácalo abuelo, y de repente que el abuelo hubiera sacado y lo que hubiera salido de ahí fuera el marciano. ¿Mm? Además, has creado la inquietud de que el abuelo siente que él fue abducido en otro momento y de repente se acaba de volver a encontrar con los marcianos que lo abdujeron. ¿Me entiendes? Tenías muchas opciones de salir porque, por ejemplo, hubiera podido reencontrarse con unos marcianos, pero esos no eran los mismos que lo habían abducido a él, sino unos, por ejemplo, que eran los enemigos de los que lo habían llevado a él. Entonces querían ahora llevarse la niña y él rescata a la niña porque estos no la iban a devolver, como a él sí lo habían devuelto. Por ejemplo, estoy hablando de opciones posibles de construcción de la historia. Pero estuvo muy bien, estuvo muy lleno de imágenes, estuvo bonito, estuvo construido, pero tenía esa dificultad. Sensaciones, impresiones, comentarios. El ejercicio es súper lindo, súper bonito. Incluso lo voy a poner en práctica con los chicos también. Trabajando con los chicos debe ser supremamente interesante. Y se puede trabajar en grupo, Henry y Cristian. Se puede trabajar súper bien en grupo, porque entonces uno ya los pone en competencias para jugar, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, no sé, llevas 4 chocolatinas Jet, una cosa así, una tontería. Chocolatinas Jet es un dulcecito para los que no son colombianos, una chocolatina que a todos nos encanta en Colombia. Entonces, el juez, que es el profesor, tiene que ser duro y mala gente, ¿no? Entonces, decir, te tiene, por ejemplo, a los 3 los rajo por tiempo, porque ninguno se me demoró 2 minutos y medio. Todos me salieron del cuento en cuestión de 1 minuto y medio. Entonces, tienen que aprender a construir un universo, a extender un relato, a describir el contexto para que cuando el relato, porque es que 2 minutos y medio parece nada, pero eso es un montón de tiempo para narrar y generar el contexto y la duración, porque uno pone límite abajo y límite arriba, 2 minutos y medio mínimo, máximo 5 minutos, ¿ya? Entonces, de esa manera tú puedes permitir que el grupo junte, pueden contarlo de a uno o en el mismo grupo o dos del grupo, ¿m? Y los otros tienen que aportarle imágenes a la idea general. Es que voy a conseguir una alfombra voladora, tengo que subir al cielo a buscar una alfombra voladora. ¿Cómo subo al cielo a buscar la alfombra voladora? Y ahí los colegas te empiezan a decir ideas. Ah, que por ejemplo hace esto, ah, que por ejemplo sube por aquí, ah, que por ejemplo todas esas ideas para el que va a narrar, en el momento en que él entra al relato y a improvisar, ya tiene imágenes que le permiten desarrollar el cuento, ¿no? Y eso es súper interesante. Bueno, esta idea, lo que me interesa es que entiendan el concepto de arco narrativo, arco dramático, porque ahorita ustedes tienen esos 4 cuentos o alguno que ustedes mismos puedan aportar, pero hay que saber qué cuento, qué del cuento es lo que yo voy a contar y a qué le voy a dar la importancia.
Miren, yo cuento desde hace muchos años un cuento que en aquellos entonces, en el principio de los tiempos, lo contábamos varios, que es un cuento de un chivo, un perro y unos tigres. El chivo y el perro se escapan de la finca, el perro convence al chivo de que lo ayude para escaparse y finalmente se encuentran a unos tigres y cuando los tigres se los van a comer, el perro, que es muy perro, arma toda la trampa para que los tigres no se los coman. ¿Mm? No les hagan el, ay, chao, María del Pilar, muchas gracias, felicitaciones. Hacen toda la trampa, pues, para que el perro organiza la trampa para que los tigres no se los coman. ¿Mm? Y finalmente, bueno, se escapan, se salvan, el chivo y el perro. Pero a mí en el momento en que el perro convence al chivo de que le muela la cuerda para que se puedan escapar, el perro, en mi versión, el perro todo el tiempo seduce al chivo hablándole de la libertad. Dice, uy, chivo, usted no sabe cómo es la libertad, chivo. Uy, usted, chivo, usted no imagina cómo es la libertad, chivo. Uy, chivo, usted no se imagina el agua que corre en la libertad, chivo. Uy, chivo, usted no se imagina el pasto que hay en la libertad, chivo. Uy, chivo, usted no se imagina las chivas que hay en la libertad, chivo. Vámonos, y el chivo que no, y el perro que sí, y el chivo que no, y el perro que sí. Esa cosa de la libertad, esa es la cosa que apareció en mi versión. ¿Mm? Porque para mí el conflicto principal era cómo convence un perro a un chivo de que se escapen de una finca. Si el chivo está feliz, al chivo le dan de comer, él no quiere problema. En cambio, el perro si está mamado de estar encerrado, el perro quiere la libertad. Entonces, en ese juego de la libertad es donde está, digamos, el punto de vista principal de mi versión del cuento. ¿No? Entonces, la gente que lo conoce del cuento desde hace 30 años o 35 años que yo lo cuento, hay gente que me dice, uy, chivo, la libertad. Porque eso fue lo que más penetró en el inconsciente del público. En los años 90 me llevaron a contar a la surcolombiana, en Neiva, y había una pelotera, como esas peloteras de las universidades, que eran profesores, directivas y estudiantes en pelea. Y yo, que no sabía qué contar, porque estaba todo así como muy alterado, yo dije, voy a contar el chivo y el perro, porque el chivo y el perro, pues, es un cuento popular, encaja fácil, no se alcanzan a imaginar lo que significó en ese conflicto que había en la universidad el chivo, el perro y los tigres, porque hablar de la libertad, ahí estaban el chivo, el perro y los tigres. Estaban todos en el conflicto. Entonces, un cuento que yo contaba de la manera más ingenua, de repente se me fue poniendo como a María del Pilar le hubiera encantado, político, político, subió, subió, todo se cargó de sentido cada vez que el perro decía, uy, la libertad, chivo, la libertad, y ya cantaban los estudiantes, el pueblo unido. No, era una situación que a mí me reveló una mirada de la historia que yo no tenía, pero que no tenía conscientemente, pero evidentemente la tenía y por eso saltaba a la vista y no era sino ponerla en el contexto adecuado y se hacían visibles un montón de cosas que el cuento ya no tenía nada de ingenuo, ni de livianito, ni de popular. O sea, era todo lo popular del mundo, pero con la sabiduría de lo popular, que trasciende fronteras y a través del universo simbólico significa de otras maneras. Pues es muy distinto. Si vos estás en peleas con las directivas de la universidad y yo digo que sos los tigres, ¿sí? Porque además a los tigres, el chivo y el perro, que son los chiquitos son los profesores, los estudiantes, enfrentados a los tigres, que son las directivas. Pero claro, esa batalla del menor y el mayor es una batalla que todos identificamos sin ninguna dificultad y en la cual tomamos partido fácilmente. Pero fue el público el que me hizo ver qué era lo que yo había visto, que yo no sabía que había visto, porque a mí me aparecía naturalmente el conflicto era cómo convence el perro al chivo de que se escape. ¿Ah? Entonces, ¿qué le va a decir? Pues la libertad. Tengo un amigo catalán, Arnau Vilardebó, que cuenta mitología griega y cuenta muchas cosas de mitología y de las constelaciones y de estas cosas, ¿no? Del Pegaso, de los signos zodiacales, de Acuario, Tauro, ¿no? Entonces hace funciones preciosas. Y en un momento le interesó la idea de la laguna de Guatavita, de la idea de que había que bajar y sacar al muchacho que se había cubierto en oro.
Y él me decía, pero no encuentro el por qué él se lanza si sabe que se va a ahogar. ¿Mm? Entonces estuvo tratando de contarlo mucho tiempo, pero él no veía el motivo principal. Y por eso no lo contó. Porque cuando él se lo preguntaba decía, es que no, tendría que ser muy pendejo metiéndose al agua a morirse. No lo puede haber hecho por pendejo, lo tiene que haber hecho por un motivo importante, por el amor, por el rescate, por la fortuna. Entonces Arnaud dijo, no terminé por contarlo justamente porque nunca encontré el verdadero motivo por el cual el personaje se mueve en busca de esta búsqueda, digamos, ¿no? Y nosotros como narradores sí tenemos que entender qué es lo que mueve al personaje o a los personajes en busca de. ¿Mm? A veces es el bien, a veces es el lucimiento, a veces es el interés, a veces es el amor, a veces es el odio. ¿Mm? A mí me impresiona, sigo mucho policíacos, series policíacas. Y hay una que se llama Criminal Minds, Mentes Criminales, y han ocurrido una serie de violaciones y asesinatos de niñas y de repente empiezan a morir una serie de hombres y los de Criminal Minds ven que es un asesino, pero no entienden qué es lo que pasa y resulta que son madres de esas niñas que han descubierto a los violentos, a los que han sido los violadores y asesinos de sus hijas. Entonces, toda la persecución de los investigadores para descubrir quiénes son las que están matando a estos señores eh, y llegar al punto donde descubren que todo es un problema de que ellas descubrieron quiénes fueron los asesinos de sus hijas y ahora las mueve la venganza. O sea, no son o sea, no son mentes criminales típicas de psicópatas, sino que son mentes de mujeres dolidas, afectadas y víctimas a su vez de los verdaderos psicópatas. ¿No? Entonces, siempre me impresionó mucho ese capítulo por esta situación de, pucha, descubrir la diferencia entre un asesino en serie psicópata y una serie de asesinatos cometidos por una venganza que tiene un motivo. No, no quiero decir con esto que esté justificado, ¿no? Las tienen que capturar y toda la cosa, pero es esa motivación lo que tiene que descubrir uno como narrador. ¿Qué hace que eso pase? ¿Por qué quiero contar eso que va a pasar? ¿Vale? Bueno, como esperaba yo que pudiéramos tener más ejercicios, creo que hasta aquí va hoy, pero queda planteado el pilo para los que... Ah, sí, dime, Henry. No, yo creo que eh, pues, todo lo que has expuesto ahí es muy, ¿cómo se llama? Eh, es como una mirada más a fondo de lo que se trata, ¿no? Súper interesante incluso porque todo esto lo podemos aplicar. Yo te cuento que con Cristian trabaja en el colegio donde nosotros estamos haciendo el proyecto de promoción de lectura y escritura creativa. Y él es el profesor de los grados donde estamos trabajando. ¿Sí? Y aplicar todo lo que en esta sesión, por ejemplo, de trabajo, lo que me arrojó fue una gran cantidad de pistas para poder trabajar con los chicos. Es decir, me nutre mucho para el ejercicio. De hecho, mañana vamos a tener encuentro con ellos. Y es una de las partes que para mí me parecen fundamentales, permitir que los chicos puedan expresar sus emociones, puedan expresar lo que viven, lo que sienten y qué mejor poderles dar las herramientas, las pautas para que lo puedan hacer mejor. Y cada vez se suelten más y pierdan el temor, incluso a la hoja en blanco. Entonces, yo quisiera finalizar la sesión y agradecerte mucho, Carolina, por la sesión de hoy. Y para que Cristian conozca lo que están haciendo sus chicos, ¿no? Obviamente ellos cogieron un texto, yo lo que hago con el texto es hacerle una sugerencia al texto, ¿sí? Le hago una propuesta, tratando de mantener al máximo su originalidad,
pero digamos haciendo correcciones de conexión sintáctica, ortografía, ¿no? Como para que el personaje también tenga un poco más de fluidez, el texto un poco más de ritmo. Y él lo que va a hacer es contrastar, va a mirar su texto original y va a ver las sugerencias y tiene que ir decantando dónde están esas correcciones, dónde cambió la coma, dónde se colocó el punto, porque se le colocó tilde, porque no la tenía, bueno, ese tipo de cosas. Entonces miren este es el autor es Iván Conde, es de grado 10º. Les voy a leer 2 testigos, incluso para que tú, si quieres, me puedas dar una sugerencia para que ellos lo puedan narrar, ¿no? Que sería muy interesante no leerlo, sino narrarlo. Y el texto se llama, eh, ¿cómo es que se llama? La varita mágica, se llama el cuento. Érase una vez un niño que caminaba por el bosque cuando notó algo que brillaba de manera inusual entre las hojas. Lleno de curiosidad, escarbó entre ellas hasta encontrar una rama que tenía en su punta un cristal resplandeciente. Al ser solo un niño, pensó que se trataba de una varita mágica. Con emoción la agitó y deseó un dulce. Para su asombro, el dulce apareció mágicamente en su mano. Fascinado, salió corriendo para mostrárselo a su madre. Sin embargo, en el camino se cruzó con una niña que lloraba desconsolada. Le preguntó qué le sucedía y ella le explicó que su dulce había desaparecido misteriosamente. Entonces, el niño comprendió que cada vez que pedía algo con la varita, alguien más lo perdía. Consciente de lo injusto de la situación, decidió usar la varita por última vez, deseando que desapareciera para siempre. Es un texto de un chico, ahí está supremamente bien construido, ¿sí o no? Muy bien. Muy bonito. Y este se llama El Capitán Zanahoria y el Barco de Chocolate. Ahora, ¿de dónde salieron los textos? Yo les sugería los títulos y ellos escribían a partir del título. En el gran océano de Caramandula, donde sus olas eran de leche y su gran cielo y nubes de algodón de azúcar, un navegante iba navegando en su majestuoso barco de chocolate. Surcaba las aguas a bordo de su majestuoso barco de chocolate. Perdón, eso se repite ahí. Lo acompañaba un curioso conejo con un parche en el ojo izquierdo y un sombrero de calavera, digno de un auténtico pirata. Como capitán dirigía con destreza a su peculiar tripulación compuesta por aves exóticas, animales diversos y 2 prisioneros, ositos de goma. Es lo primero que él escribió y lo que él tiene que continuar desarrollando la historia, ¿verdad? Apenas es como el esbozo. Y entonces creo que lo de hoy fue maravilloso porque pues mañana pondré en práctica el ejercicio del pilo y hacerlo por grupo y todo. Voy a entregar los textos que acabo de corregir para que ellos vayan armando sus propios cuentos y sus propias historias. Entonces, muy chévere, o sea, muy Y claro, bacano. y lo del arco narrativo, lo del arco dramático, Claro. ¿no? Entender que uno tira una pelotica, ¡pa! Que tiene que caer. Ese arco es dentro de lo que ocurrirá la historia, pero esa pelotica es lo que nos marca el principio y el final de la historia, ¿no? Que es, por ejemplo, en Harry Potter, cuando empieza en la historia, te están diciendo que hubo un niño que venció al mal sin saber por qué, y ahora vamos a ver qué pasa cuando ese niño crezca, si el mal regresa o si el mal fue expulsado definitivamente. Tú sabes que el mal va a regresar, que si la obra está empezando contando que él venció al mal y todos tienen dudas, pues ya sabes que el mal regresará. Entonces ya desde la primera escena uno sabe que vamos a ver la gran pelea va a ser entre el bien y el mal y entre un niño pequeño y un hombre hecho, ¿no? Y ese es el arco narrativo general, el arco dramático general. Dentro de ese arco hay un montón de arquitos pequeños que nos van llevando en el relato, pero que son pues como fundamentales. Bueno, pues entonces nos veremos el domingo. Estamos hablando con Henry que este horario está siendo un poco cabrón por la hora, sobre todo por los lugares en donde estoy hospedándome. Yo creo que el domingo nos vemos tranquilamente y habría que ver si nos volvemos a ver el siguiente miércoles y después ver si
aumentamos un poco la intensidad del domingo, en vez de hacerlo de 2 horas, subirlo a 3, y de esa manera recuperamos los miércoles y estamos en un horario, porque es que la asistencia es muy distinta hoy al domingo, entonces pues es mucho más rico si podemos trabajar en grupo este tipo de ejercicios porque nos va a dar resultados más enriquecedores, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos cuajando, el domingo nos vemos a las 10 de la mañana y bueno, y vamos construyendo. No, muy chévere, Carolina. Muy chévere. A Muchísimas ustedes. gracias. A ustedes. Yo tan pronto esté el video, yo los estoy subiendo ahí a la plataforma y van quedando en orden cada una de las sesiones de trabajo. Mandaremos un correo electrónico con las novedades y vaya a descansar. Qué sueños sí debe haber. Sí, sí. Buena noche. Que estén muy Gracias. bien. Descansar. Chao, Vale, chao. Caro. Felicitaciones, que estuvo muy bonito. Chao. Gracias. Chao, gracias. Chao.